Vamos a Santiago de vuelta en esta mañana. Vamos a ver si nos aprendimos ya. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del libro de Santiago? Vamos a ver si aprendieron. ¿Cuál es el objetivo del libro de Santiago? Decirle al que está a tu lado, no soy solamente un oidor, sino un hacedor de la palabra. Amén. Es el objetivo de Santiago. Amén. Decirle al que está a tu lado, no solo ser un oidor, sino ser un hacedor de la palabra. Amén. Hay cientos y miles de personas que conocen la palabra. Amén. Cuando Cristo vino, Jesús vino a la tierra, dice, estaban los religiosos de ese tiempo, que eran personas con mucho conocimiento de la palabra, que eran personas con mucho conocimiento de las profecías, pero no pudieron reconocerla a Jesús como el Mesías, como el Señor y el Salvador. Y hoy hay mucha gente también que conoce la palabra, pero que no vive bajo el reino y el señorío de Cristo. Su vida no habla de Él, su testimonio no habla de quien vive y reina en su vida. Y Santiago se enfoca en hablarnos acerca de vivir una vida poniendo en práctica la palabra de Dios en nuestra vida. Empieza él hablando de que Cristo es su Señor, es su Kyrios, el Señor de su vida, de que él es el dueño de su vida, el amo de su vida. Habla de cómo vivir nuestra vida en momentos de pruebas, que en los momentos de pruebas, decirle al que está a tu lado, hay que gozarse. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que en esos momentos de prueba, el Señor, el Espíritu Santo, está formando el carácter de Cristo, nos está perfeccionando y moldeando para darnos el carácter que Él necesita que tengamos para que Él nos pueda encomendar lo eterno. Amén. No se puede llevar desafíos eternos, promesas eternas en hombres y mujeres que no tienen el carácter formado, que ante la primera prueba van a desistir, se van a volver atrás, van a negar el nombre, no van a poder cumplir con ese llamado que Dios tiene para la vida de ellos. Él habla también de la sabiduría tan importante de poder ser llenos de la sabiduría de Dios para las decisiones que tenemos que tomar. Nuestra vida consiste en tomar decisiones diariamente. Amén. Decirle al que está a tu lado qué clase de decisiones estás tomando. Tus decisiones determinan el destino que vos tenés. Si vos tomás decisiones carnales, decisiones emocionales, tu destino no va a ser, vas a llegar y decir, ¿por qué yo estoy acá? ¿Y por qué yo terminé en este lugar? ¿Y por qué yo me casé con esta? No voy a decir, ¿verdad? O con este, ¿verdad? Y porque vos decidiste un día, ¿verdad? Decidiste en la carne, decidiste emocionalmente y hoy está en el lugar donde vos decidiste estar, donde vos decidiste con tu necedad o con la sabiduría que Dios te dio tomar decisiones sabias o decisiones necias. Y Él habla acerca de poder tomar decisiones sabias en nuestra vida. Amén. Y los momentos de prueba son los momentos donde uno más crece en sabiduría. ¿Por qué? Porque es el momento donde más el Señor quiere que vos le busques a Él, donde Él quiere revelarse a tu vida, donde Él quiere enseñarte a depender de Él. Y esos momentos son momentos claves para nuestra vida donde Él nos quiere enseñar. Hablamos y habla mucho Santiago de la boca, de la palabra, de la lengua, de lo que decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tan importante la palabra es lo que puede, las palabras, nuestra boca, nuestra lengua, es lo que puede unir o puede dividir. Amén. En nuestros 20 años que vamos a cumplir ahora en diciembre, el 20 de diciembre, 20 años, mirá vos, 20 de diciembre, 22, perdón. Faltó 2 días. Lo siento, ¿verdad? Oren por mí para que no me castigue en mi casa. Eso era para probarle nomás, ¿verdad? Vamos a ver qué. En nuestros 22 años de casado, ahora vamos a cumplir en diciembre, los mayores problemas que hemos tenido son porque nos cuesta callarnos, ¿verdad? Porque yo digo algo y bueno, y el otro tiene que ganar también. Y es porque nos cuesta callarnos y nos cuesta entregarle nuestra boca y nuestra lengua al dominio del Espíritu Santo. Santiago habla que la madurez no se mide por cuanto uno habla
y por cuánto uno habla en lenguas y por cuánta profecía uno puede dar, sino que se mide por el dominio y el control que el Espíritu Santo tiene en nuestra boca. Amén. Muchas personas dan profecía, hablan en lenguas, pero no tienen un dominio en su boca de las palabras que salen de él. Y esas mismas palabras que adoran a Dios, esas mismas palabras que alaban a Dios, esas mismas palabras y esa misma boca también destruye, daña, hiere, maldice. Y dice la palabra de Dios, y Santiago dice que eso no puede acontecer, que eso no puede pasarnos a nosotros, que estamos creciendo en el Señor, madurando en el Señor. La palabra y la boca que Dios nos dio, Él nos dio para poder llevar el evangelio, llevar buenas nuevas, llevar buenas noticias, para poder proclamar la verdad. Y esas palabras, esa boca, las palabras que salen de nuestra boca pueden unir o pueden dividir. Acuérdense ustedes cuando usted tuvo un problema, los que están casados. ¿Cuántos están casados acá? ¿Por qué se dan los mayores problemas que tenemos dentro del matrimonio? Acá Adri ya respondió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos cuesta callarnos, ¿verdad? Porque nos cuesta tener un dominio de nuestra boca y las palabras que salen de nuestra boca. Amén. En estos 22 años los mayores problemas que tenemos es porque uno de los dos no se quiere callar, ¿verdad? ¿Por qué? Por el orgullo que hay dentro nuestro, por la soberbia que hay dentro nuestro. ¿Por qué? Porque no queremos morir y no queremos entregarle el control al Espíritu Santo de nuestra palabra en nuestra boca. Amén. Y no es sabio quien más habla, sino que es sabio más el que tiene más control de las palabras que habla y las palabras que salen de su boca. Esa es una persona sabia realmente. Las palabras pueden sanar o pueden herir. Las palabras que vos hables pueden sanar el corazón de la persona que está a tu lado o pueden herir también, ¿verdad? Terriblemente el corazón y la vida de las personas, sea hijo, sea esposa, sea muchas veces un discípulo que está alrededor nuestro. Esas palabras pueden dañar o herir. Las palabras pueden construir o las palabras pueden destruir también. Las palabras que salen de nuestra boca tienen un poder para poder construir o destruir. Y lo que el Señor nos llamó a nosotros a hacer es ser una familia. ¿Qué es lo que más querría hacer el enemigo con una familia? Si el objetivo de Dios es unir, ¿cuál sería el objetivo del enemigo? Si el objetivo de Dios es construir una familia fuerte, una iglesia fuerte, ¿dónde atacaría él para poder destruir esa iglesia? En la boca, en las palabras que hablamos, cuando uno, bueno, algunas veces también hacemos señas, ¿verdad? Pero normalmente cuando te peleas con alguien no le decís, ¿verdad? No, las palabras que vos le decís son las palabras que dañan, ¿verdad? No hablamos en señas, sino son las palabras que hablamos, son las cosas que salen de nuestra boca, que dice la palabra de Dios, está conectado al corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces, si queremos tratar lo que sale de nuestra boca, tenemos que ver qué hay en el corazón, qué cosas hay en el corazón que necesitan ser sanados por Dios. Cuando nos vamos a Hechos 2:42 y dice la palabra de Dios que ellos decidieron, ¿verdad? O perseveraban en ser una familia. ¿A ustedes qué les parece que el enemigo intentaba hacer con esa familia cuyo propósito era extender el reino de Dios a todas las naciones? Dividir, 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 destruir, hacer de que ellos se peleen entre ellos. Era lo que el enemigo iba a intentar hacer para que la iglesia o la familia de Cristo pierda el rumbo que tenía que tener. Y hoy tu familia es atacada para ser dividida, para ser dañada. Hoy tu familia es atacada para ¿qué? Para ser herida, para ser destruida. Y la iglesia también de la misma manera. Por eso el enemigo dice, mira un poco cómo te mira. Seguro que él piensa eso de vos, ¿verdad? Entonces ya vos empezás a guardar en tu corazón y ya le hablas a alguien de eso, ¿verdad? ¿Sabes que hoy fulano me miró mal?
parece lo que no me aguanta, ¿verdad? Parece lo que me odia, seguro que habla de mí, ¿verdad? Yo quiero contarte algunas cosas de él también y ya empezamos en el juego del enemigo donde nos metemos a hacer lo que él quiere, que es utilizar nuestra boca para dañar, herir, destruir y no para unir y ser la familia que tenemos que ser. Por eso es tan importante que podamos ponernos de acuerdo como iglesia, de no hablar cuando la persona de la cual vamos a hablar no está. ¿Verdad? Y ahí es donde más da gusto hablar, ¿verdad? Cuando no está lo que da más gusto hablar, ¿verdad? Tan importante, ¿por qué? Porque eso dice la palabra de Dios y vamos a ir lo que dice Santiago en esta mañana, Santiago 4, 11 al 12. Dice lo siguiente, Santiago 4, 11 al 12. Santiago vuelve a hablar, ya habló en el versículo, en el capítulo 1, ya habló que todo hombre tiene que ser, dice la palabra de Dios, pronto para, tardo para y tardo para airarse, amén, rápido para escuchar, dice lento para hablar y lento o tardo para airarse. Y vuelve a hablar en el capítulo 3, vuelve a hablar de vuelta de la boca. Y acá vuelve a hablar de vuelta acerca de la palabra y la boca y las conversaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque el enemigo, si algo va a utilizar en tu vida para dividir, va a usar tu boca. Si vos decís, Señor, quiero que mi vida sea un instrumento para unir la iglesia, unir tu cuerpo, ¿sabes qué es lo que más tenés que cuidar? Tu boca. Decirle a que está a tu lado, tenemos que cuidar nuestra boca. Amén. Porque si algo el enemigo va a usar para dividir, va a usar tu boca. Si algo va a usar para destruir, va a usar tu boca. Si algo va a usar para dañar, va a usar tu boca. ¿Por qué? Porque realmente lo que el enemigo más va a atacar tu boca, va a atacar tu lengua, va a atacar las palabras que salgan de tu boca para destruir lo que Dios está queriendo construir. Dice la palabra de Dios lo siguiente, hermanos, dice, si la que está a tu lado, a vos y a mí nos están hablando. Dice, no murmures los unos de los otros, dice. O sea, no murmuren, no estén hablando los unos de los otros a espaldas de ustedes. No se hablen, no hablen. Si hay algo que tenemos que hablar, tenemos que aprender a madurar y tenemos que aprender a hablar de frente las cosas que tenemos que hablar. Lo mismo en el matrimonio también. Si la esposa quiere que su esposo cambie, no puede contarle al vecino lo que su esposo está haciendo, porque el vecino no va a poder cambiarle al esposo, ¿verdad? Entonces, si querés que tu esposo cambie, primero tenés que orar a Dios, ¿verdad? Ayunar mucho, ¿verdad? Doblar rodillas para que pueda cambiar y hablar con él de frente, en amor, decirle quiero hablar y quiero orar contigo porque hay cosas que tenemos que cambiar. Si queremos que alguien cambie dentro del grupo de familia o en la iglesia o en el ministerio, ¿qué tenemos que hacer? Yo no puedo decirle a la pastora lo que tengo que hablar con Derly, o no puedo decirle a Derly lo que yo quiero hablar con Rodrigo. Tengo que acercarme a él y hablar de frente en amor. ¿Para qué? Para que realmente Dios pueda obrar al hacer correctamente las cosas y pueda haber un cambio en nuestras vidas y podamos madurar para ser el cuerpo maduro que Cristo necesita para llevar sus propósitos a través de nuestra vida. Dice la palabra de Dios, hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez, dice la palabra de Dios. Entonces, Santiago habla acerca de la murmuración. Uno dice, ¿verdad? Pero yo no murmuro, pero yo no hago eso. Entonces, lo primero que el Señor quiere que podamos cuidar es las palabras que salen de nuestra boca, las palabras que estamos hablando, con quién las hablamos, con quién lo estamos haciendo. Y como yo les digo, si queremos que mi cónyuge cambie, tengo que hablar con él de las cosas que tienen que cambiar. Si quiero que mi hijo cambie, tengo que hablar con mi hijo las cosas que mi hijo tiene que cambiar. Si quiero que un discípulo que está dentro de mi grupo de familia cambie,
yo no puedo decirle a su compañero, sabe que él está haciendo esto y él hace esto y mira esto metió, mira y esto hizo y mira esto. ¿Por qué? Porque no va a haber un cambio, lo que va a haber es chisme y murmuración y el enemigo se va a meter para dividir, para destruir, para dañar eso que Dios quiere afirmar y quiere levantar, y nosotros tenemos que ser entendidos instrumentos de quién vamos a ser. Si nos prestamos a murmurar y a generar chisme, el enemigo va a utilizar nuestra vida como un instrumento para destruir, para dañar, para herir. Pero si nuestra vida es un instrumento en las manos del Señor, las palabras que salgan van a edificar, van a sanar, van a restaurar, van a construir. Y es eso lo que el Señor anhela hacer con cada uno de nosotros. Primera de Pedro 3:10 al 12. Dice la palabra de Dios lo siguiente, porque dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, dice la palabra de Dios. Dice la palabra, el que quiere, dice, amar la vida o tener una buena vida. ¿Quién quiere tener una mala vida? ¿Quién quiere que le vaya mal? Dice, el que quiere amar la vida o tener días buenos y ver días buenos, dice la palabra de Dios, ¿qué dice? Tiene que orar mucho. ¿Qué dice? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Amén. Dice, sencillo, dice Pedro. Si querés ver días buenos, si querés realmente amar la vida, tener días buenos, si querés pasar y tener un buen matrimonio, ¿qué es lo que tenés que cuidar? Tu boca. Si querés tener buenas amistades, ¿qué tenés que cuidar? Las palabras que salen de tu boca, las palabras que están hablando. ¿Por qué lo que siempre estoy metido en problemas? ¿Por qué lo que tengo tantos problemas matrimoniales? ¿Por qué lo que tengo tantos problemas con la gente al relacionarnos? ¿Saben por qué? Por una falta de control de la boca y las palabras que salen de nuestra boca, por la inmadurez que tenés. ¿Por qué? Porque solamente una persona inmadura, una persona que es niño, dice cosas que no tiene que decir, habla cosas que no tiene que hablar, dice cosas fuera de lugar, como los niños, ¿verdad? Ale no está ahora, ¿verdad? Estamos en el cine, ¿verdad? En el súper y alguien escuchando música brasilera y sale Ale, papá, está escuchando música del diablo, dice, ¿verdad? Enfrente. El niño es así, ¿verdad? No controla lo que dice ni dónde dice. Y también el adulto, que es un niño espiritual, no controla lo que dice y dónde dice. Hay veces que tenemos que decir ciertas cosas, pero no es el momento de decir, el momento de callarnos, porque el decir y hablar va a encender un gran fuego y va a generar un gran problema. Y esa parte es lo que nos cuesta poder controlar nuestra boca. Decimos cosas fuera de lugar, fuera del momento en el cual tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque nuestra niñez espirituales nos dice, ¿verdad? Ahora habla, ahora decir, ahora respondele, ahora retrucale, no te calles, te dice, ¿verdad? Tu carne, cuando el Espíritu dice, morí, porque si no te vas a morir, ¿verdad? Morí para que viva tu matrimonio, morí para que realmente Dios pueda obrar, pero no queremos hacer eso. Dice la palabra de Dios en Pedro, dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Si queremos ver días buenos, si queremos, dice la palabra de Dios, dice lo siguiente, ver días buenos y amar la vida, tenemos que ver y tener y darle el control al Espíritu Santo de nuestra lengua, de nuestra boca y de las palabras que salen de nuestra boca. El 11 dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a quienes, dice, a sus oraciones.
Dice, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal, que hablan el mal, que declaran palabras sin estar bajo el dominio y el control del Espíritu Santo. Dios no puede escuchar la oración de alguien que antes de orar estuvo maldiciendo, que antes de orar estuvo dañando, hiriendo con las palabras que salen de su boca, que antes de orar estuvo declarando palabras que han dañado el corazón, que han herido a otros, que han destruido, y después vos querés que Dios pueda escuchar tu oración. Dice la palabra de Dios lo siguiente: pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen y hablan mal. ¿Por qué muchas personas no pueden ver sus oraciones cumplidas? Porque la misma boca que dice Señor, la misma boca que dice te amo, la misma boca dice te odio, te maldigo, sos un verdad de todo. Y entonces, ¿saben qué? Esas oraciones, dice la palabra de Dios, Dios va en contra de esas oraciones. Dios se opone a esas oraciones. Dice, Dios no va a responder oraciones que salen de una boca donde antes de orar y pedir y darle la gloria y la alabanza al Señor, estuvo maldiciendo, estuvo dañando, estuvo hiriendo, estuvo destruyendo. No puede responder. Y la palabra de Dios nos habla lo siguiente, dice, ¿qué murmurar? Dice, se traduce de una palabra griega katalalaya, que quiere decir, dice, que es el pecado donde aquellos que se reúnen en las esquinas y se juntan en grupos y pasan información confidencial que destruye el buen nombre de los que no están allí para defenderse, dice la palabra de Dios. Amén. La murmuración es hablar en ausencia de aquel por el cual estamos hablando. Y la palabra de Dios dice que la murmuración es un pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué? Errar el blanco. Dice, ¿y cuál es la consecuencia del pecado? Dice que exactamente, la paga del pecado, dice la palabra de Dios, la muerte. Si nosotros estamos murmurando, estamos practicando el pecado. Y el pecado que trae muerte espiritual, dice la palabra de Dios. No trae vida, no nos edifica, no nos ayuda a crecer, no nos ayuda a madurar. El pecado trae muerte. La paga del pecado siempre va a ser la muerte. Dice la palabra de Dios que cuando hablamos en ausencia de alguien estamos pecando. Primera de Corintios 10 al 11, dice la palabra de Dios lo siguiente. Está hablando acerca del pueblo de Israel en el trayecto de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Ellos tenían que pasar un desierto para entrar a la tierra de la promesa, la tierra de Canaán. Dice la palabra de Dios lo siguiente, que ellos, dice que no tenemos que, dice, murmurar como ellos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron, dice la palabra de Dios, ¿por quién? Por el destructor. Si nos vamos a número 12 y número 16, vemos qué es lo que hacía ese pueblo en el desierto. Dice, ese pueblo en el desierto, ¿qué hacía? Murmuraba, hablaba mal. Ese pueblo en el desierto se acordaba de las cosas del pasado. Dice en número 16, si nos vamos a número 16 y número 12 también, dice lo siguiente. Vamos a ver, números. Vamos a ir al número 12 primero. Ustedes saben la historia de María y Aarón. Dice, María y Aarón murmuran en contra de Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, dice, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos.
Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar en contra de mi siervo? Entonces la ira de Jehová se encendió en contra de ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Dice acá la historia que la consecuencia, que cuando ellos vieron un error en la vida del líder que estaba con ellos, dice, ellos hablaron a espalda de él, no le hablaron de frente, no le dijeron: Moisés, lo que vos estás haciendo no está bien, sabes que esto el Señor nos habló y queremos hablarte parte de Dios, sino que ellos comenzaron a hablar entre ellos y hablarles al otro del pueblo acerca del pecado que ellos estaban viendo en la vida de Moisés. Y dice la palabra de Dios que Dios se enojó con ellos por la manera en la cual ellos habían hecho. Y dice la palabra que, dice, la consecuencia de eso fue una lepra que vino a la vida de los dos. De la misma manera también, cuando nosotros no procedemos correctamente, la lepra, que hoy es el pecado, viene a nuestra vida, nos contamina. Esa lepra trae muerte a nuestras vidas cuando no operamos correctamente, que es como Dios quiere, que cuando hay algo que tenemos que hablar, decir al que está a tu lado, tenemos que hablarlo de frente. Cuando hay algo que vemos que no está correcto, tenemos que aprender a hablarlo de frente, en amor, con palabra, orando antes, diciendo: quiero hablar contigo, quiero y espero que tengas el corazón maduro para recibir lo que en amor quiero decirte, y quiero orar antes para poder hablar contigo de este tema. Mi objetivo es que te edifiques, es que Dios te hable, no es desnudarte, no es exponerte ante la gente, sino que Dios pueda hablarte y pueda revelarte la palabra que yo estoy queriendo hablarte. Dice en número 16. Dice versículo 40 en adelante. 41 dice: el día siguiente, dice la palabra de Dios, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron en contra de Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí que la nube, dice, lo había cubierto. Y apareció la gloria de Jehová, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego el altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad ya había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso y hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad.
y todos los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado, dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 10:10 habla de este acontecimiento y dice, esto sucedió para que ustedes aprendan y también no les pase esto a ustedes. O sea, no procedan de la misma manera, no lo hagan de la misma manera, sean realmente personas que le entregan el señorío y el dominio de su boca y todo su ser a Cristo, que Él realmente sea el que hable a través de ustedes, maduren, crezcan, sean personas que realmente entiendan que Dios le da palabra para que hablen, le da una boca para que edifiquen, le da palabras para que bendigan a otros y no para murmurar. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 10:10. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, dice, y perecieron por el destructor. Cada vez que nosotros permitimos que la murmuración salga en nuestra boca, dice la palabra de Dios, estamos llamando al destructor a nuestra vida. Estamos abriendo una puerta para aquel que destruye venga a destruir nuestra vida y venga a destruir los planes que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué esta gente no pudo llegar a la tierra de la promesa? ¿Por qué ellos no pudieron avanzar hacia lo que Dios les prometió? ¿Saben por qué? Porque no le entregaron a Dios el control de las palabras que salían de nuestra boca. ¿Por qué hay tanta gente dando vueltas sin poder avanzar? ¿Por qué hay tanta gente quejándose? No avanzo, no voy adelante, no hay tantas promesas de Dios para mí, pero yo no puedo avanzar. ¿Saben por qué? Porque no hay madurez en las palabras que salen de su boca. Y se enojan con otros, y se enoja con el que le habla, y se enoja con su líder, y se enoja con Dios, y se enoja con toda la gente. Pero el problema no es la gente, no es Dios, no es la promesa. El problema es la persona que no tiene el control y el dominio de las palabras que salen de su boca. Se enoja con aquel que nada tiene que ver en el asunto, en el problema. Se enoja con aquel que quizás le dijo algo y le confrontó y se enoja con esa persona. Pero lo que el Señor quiere es que puedas madurar, que puedas crecer, que puedas tener la madurez espiritual para que tu boca esté bajo el control del Espíritu Santo de Dios y las palabras que salgan de tu boca sean palabras que vengan de Dios, que vengan del corazón de Dios para poder bendecir, construir, dar vida, sanar, restaurar y hacer que la gran comisión que el Señor nos entregó pueda extenderse a través de nuestras vidas. Si te estás dando hace tiempo vueltas y sentís que estás en el desierto y que no estás avanzando, necesitas examinar por qué estás en el lugar sin poder avanzar. ¿Saben que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto? ¿Saben que en esos 40 años en el desierto trataron de culparle hasta la tuna, al cactus, hasta la piedra de los problemas que ellos tenían? Pero el problema no estaba afuera, el problema estaba dentro de ellos. El problema era la boca que ellos tenían, que hablaban cosas que no tenían que hablar. Y dice la palabra de Dios que ellos perecieron por el destructor y estas cosas le acontecieron, decí conmigo como ejemplo. Amén. ¿Para qué? Para que a vos no te pase, para que vos aprendas de la palabra, para que vos pongas en práctica lo que Dios te habla, para que vos realmente seas confrontado por Dios y entiendas que Dios te ama, que tiene una tierra de reposo que es Canaán, donde Él quiere que vos puedas avanzar, pero la razón por la cual no avanzás es porque tu vida aún no está completamente bajo el dominio y el control del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios lo siguiente, para terminar, si la gente de la alabanza puede venir. Dice, ¿por qué este pecado es tan terrible para Dios? Porque este pecado dice por dos cosas. ¿Qué hace este pecado? Primero, rompe la ley real en la cual dice la palabra de Dios, debemos amarnos unos a otros. Cuando vos hablas mal o vos hablas algo a espalda de la persona, estás rompiendo la ley del amor.
Porque si le amas a la persona, vas a hablarle en amor de frente. Vas a hablar de frente en amor para construir. Dice, ¿por qué lo segundo? Porque requiere un derecho de juicio que solamente Dios lo tiene. Está cometiendo el pecado del mismísimo diablo y Satanás, que quiere ocupar el lugar de Dios y que quiere juzgar a la gente y emitir juicio hacia la gente. En en esta sala de donde hay acusados y jueces, hay un acusado que es el que cometió y hizo algo mal. Hay un juez que es Dios. Hay un fiscal acusador, que ¿quién es? Que es Satanás, que viene a acusar, ¿verdad? No, él pecó, no, él erró, tenés que destituirle, ¿verdad? Tiene que sufrir las consecuencias. Hay un abogado, que es Jesús. Y a nosotros nos toca la función de interceder en amor para que Dios pueda cambiar el corazón y la vida de aquellas personas que están yendo por un mal camino. Y decirle en amor en Cristo aquellas cosas que aquella persona tiene que cambiar. Y dice lo siguiente: uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Dice la palabra de Dios. Vos que tenés los mismos pecados posiblemente el que estás viendo, que tu viga es mucho más grande que la paja que está en el ojo del otro, que con tus problemas lo no podés y querés meterte en el problema del otro. Ocupate tu vida, pedir al Señor que Dios cambie tu vida. Y si vas a ser un instrumento en las manos de Dios, hacerlo como tiene que hacerse, en amor, para bendición y para edificación. Amén. Quiero que puedas ponerte de pie en esta mañana. Si queremos ser una gran familia, si queremos que mi casa sea una gran familia, tenemos que aprender a vivir como una familia. Tenemos que aprender a amarnos como una familia. Tenemos que aprender a protegernos como una familia. Tenemos que aprender a hablarnos de frente como familia para poder ser edificados. Y si te dicen algo y te dicen en amor, decirle al que está a tu lado, no vayas a enojarte. Gozate porque alguien te ama y te está diciendo de frente las cosas. No vayas a ser una cabra que empieza a patear por todos lados, que me voy a ir, que voy a irme otra vez al monte, que voy a ir. No. Si alguien te dice y te dice en amor de parte del Señor, gozate porque te ama. Ahora, si habla a espalda tuya, es alguien que no te ama. Si te dice de frente, por más que te duela, porque no da gusto escuchar verdades y que te digan muchas veces, ¿sabes qué? Veo esto en vos que no está bien. Y quiero hablarte de parte de Dios. Pedirle al Señor el corazón correcto para recibir. Y acá todos estamos para recibir. Yo no soy un querubín para no cometer errores. Si yo cometo un error, yo espero que un día ustedes me puedan decir, pastor, ¿sabe que lo que hiciste no es correcto? Esto dice la palabra y vos hiciste de otra manera. Voy a tener el corazón, ¿verdad? Y voy a pedirle al Señor tener el corazón para recibir lo que me estás diciendo. Porque todos estamos aprendiendo, todos estamos madurando, todos estamos creciendo y todos estamos en un proceso de poder ser como Cristo, que ese es nuestro anhelo. Amén. Quiero que levantes las manos en esta mañana. Quiero que puedas rendirle tu boca al Señor en esta mañana.